Amén. Vamos a entrar de lleno a la palabra de Dios. We're going to enter into reading the scripture. Amén. Porque nos vamos a So why don't we turn to Jueces capítulo 2, Judges chapter 2 versículo 10. and verse 10. Jueces capítulo 2, versículo 10. The book of Judges chapter 2 verse 10. Gloria a Dios. Praise God. Amén. Si ya estás ahí, ¿por qué no dices, ya llegué? And if you're there, say I got it. Gloria a Dios. Praise God. De nuevo, Jueces capítulo 2, versículo 10. It's the book of Judges chapter 2 verse 10. Gloria a Dios. Si lo tienes, di, ya llegué. If you have it, say I have it or got it. A ver, griten todos los que ya llegaron. Everyone that has it, why don't you shout and say I got it? Es más, cada uno, el que lo va obteniendo, ¿por qué no se pone de pie? Esa va a ser una mejor, And esa so es if you una have mejor it ready, medida. just why don't you stand to your feet? Me va a indicar que ya podemos comenzar todos de un And that solo. would indicate that we can begin to read the scripture Comenzar en un mismo acuerdo. and to begin in the same accord. Amén. Se me hace que si lo tienen atrás de mí en el proyector, se me hace que todos se pueden poner de pie. So, Menos I- que quieras buscarlo físicamente en tu Biblia. So I believe we have it behind us right here, and if you could just read off of here, you could stand up. Gloria a Dios. Amén. ¿Por qué no se ponen de pie en esta tarde en honor a la palabra de Dios? Let's all stand to the feet in honor of the reading of the Word of God. Todo aquel que puede. All those that can. Y vamos a orar antes de comenzar. And let's pray before we start. Vamos a orar que el Señor hable, que el Señor obre por medio de esta palabra. That God would work and work through means of His Word. Amén. En el nombre de Jesús, bendito Padre, te Amén. damos la gloria a Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Estamos agradecidos, bendito Dios, por tu palabra. Estamos agradecidos por tu dirección. Estamos agradecidos por tu guianza. Estamos agradecidos, bendito Padre, porque tú provees, bendito Padre. Tú provees alimento para nuestro espíritu. Tú provees, Señor, bebida para nuestro espíritu. No nos dejas sedientos, no nos dejas hambrientos. Tú ofreces, bendito Padre, la verdadera comida que debemos de recibir, el pan de vida, el agua de vida. Te damos gracias por ello, bendito Padre, y te pedimos en esta tarde que seas tú, Señor, dando, Señor, medida generosa, bendito Padre, a cada uno de los que estamos aquí presentes, bendito Padre. Que seas tú manifestando, Señor, tu perfecta voluntad. Que seas tú hablando, Señor. Que toda palabra, Señor, que se dice refleje tu voluntad y tu verdad. Que toda palabra que se diga en esta tarde sea dirigida conforme a tu propósito, bendito Padre. Y sea recibida conforme a tu propósito. Y sea recibida para tomar efecto y ser puesta en práctica. En Dios Todopoderoso, para que seamos hechos mejores por ella. En el nombre que es sobre todo nombre, in the name that is above all name, we ask you, Lord God, that your word may improve our lives, may come in to us and do what it is sent to do. In the name that is above all name, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden gritar amén? How many can shout amen? ¿Cuántos pueden gritar amén? How many can shout amen? Dale un aplauso al Señor en esta tarde. Give a hand to the Lord this afternoon. Y vamos a leer Jueces 2:10. And we're going to read Judges 2:10. Todos juntos en inglés o español Everyone together at the same time, English or Spanish, o cualquier otro lenguaje que tú sepas. or whatever language you know. No vamos a discriminar. We're not going to discriminate. En el nombre de Jesús, a la una, 1, a las dos 2, y a las tres. and 3. Toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Amén. Dale un aplauso al Señor en esta tarde. Give a hand to the Lord this afternoon. ¿Por qué no tomas tu asiento? And why don't you take your seat? Amén, gloria a Dios. De generación a generación From generation to generation, había otra generación. there was another generation. Todos digan otra generación. Everyone say another generation. Todos digan otra generación. Everyone say another generation. Amén, ¿no los oí?
I didn't hear you. Gloria a Dios. Praise God. Ya vamos a llegar a comer un ratito, amén. Yo sé que We'll no go- comieron desayuno. If you didn't eat breakfast, we'll eat here in a second. Amén, gloria a Dios, los que están en ayuno, amén. Amen. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación. Mucho se habla de las generaciones. And then another generation arose after their fathers after them, which knew not the Lord's. And so another generation rose. Amén. Mucho se habla de generaciones. As, generations being spoken about here. Amén. Hoy en día se habla mucho acerca de las generaciones. So today, in today's day, we hear a lot about these generations. La generación de hoy The generation of today habla de la generación de ayer. speaks about the generation of Y los de yesterday. ayer hablan de los de anteayer. And the ones of yesterday speak of the ones before them. Y los de ayer hablan de los de hoy. And those of yesterday speak of those today. Y también hablas de los que van a venir, And they also speak about the ones that will come, que ya están, that are ready, pero todavía no andan por ahí, that are already here, but they're not there yet. porque todavía no tienen la libertad ni el albedrío, Because they don't have that liberty yet. porque todavía no han llegado al límite de su edad, Because they haven't reached that limit of their age yet, esa edad legal, that certain age, en la cual este gobierno en el que vivimos, bajo el que vivimos, which according to the government that we live by, dice que todavía no han llegado a la edad so the government says that you still haven't reached that age yet, en la cual son oficialmente where you officially are considerados considered personas aptas, a person apt, responsable responsible, de tomar las supuestas respons- obligaciones able to take on their own obligations. que principalmente las más obvias es pagar impuestos, And the most common one is paying taxes. la más obvia que parece, The ¿verdad? most obvious one that we see. Y poder votar, And to be able to vote, amén, para lo que sea bueno eso, however good that is. amén. Amen. Pero ya esta generación ahí, But this generation here, y ya está la que está en pañales, and the generation that's in diapers, y tenemos algunos representantes aquí and we got some representatives here today de esa generación. of that generation. Amén. Lo que pasa es que una generación habla de otra, So what happens is one generation speaks to the next. y entre generaciones And in between these generations, hay distinciones, there's distinctions. hay diferencias. There's Hay differences. cosas que se describen a una generación There's things that describe a certain generation y la contrastan de otra. and are contrast to another. Amén. Se habla mucho de la generación de la Segunda Guerra Mundial. We speak a lot about the generation of Second World War. Esa generación That generation que por muchos de los que vinieron después de ellos of those that came after them tuvieron respeto. had a lot of respect. Las cosas que tuvieron que decir acerca de esa generación The things they had to speak about over that generation no eran negativas, wasn't negative, o por lo menos no en su mayoría no eran negativas. or to say they weren't at all negative. Amén. Y si alguna vez parecieran negativas, And so if it seemed like it was negative, tal vez una de ellas era one of them might have been que los padres no tenían reservación en usar esa cordura que tenían a mediación de sus cuerpos, so they weren't the parents at that time weren't ashamed to use their belt, I guess. basically. Amén. Y sacarlo para dar una medida apropiada de corrección, And to whip it out when a person needed correction, o tal vez un poquito más de lo necesario. or maybe go a little beyond what was necessary. Amén. Tal vez tenían una reputación de tal vez ser muy duros. Maybe they had a reputation of being very hard, Amén. Pero eso no era lo que resaltaba de esa generación. but that wasn't what really was stood out of that generation. Y aún no resalta. And it still doesn't stand out. Porque aún todavía tenemos varios de ellos entre nosotros. Because we still have many of those people or that generation alive today. Hay poquitos, There's very few, muy pocos, very few, pero ahí están. but they're still here. Y merece que uno se saque una foto con uno de ellos. And it is deserving of someone to take a picture with one of them. Claro, si ellos se lo permiten. Clear, of course, if they allow us to. Amén. Porque honestamente los que quedan Because honestly, those that are left, se deberían de sentir orgullosos y se sienten they orgullosos. should feel pride in them. Amén.
son un grupo especial They are a very special group porque están en los 80s y en sus 90s. because they're in their 80s, 90s, Y muchos de ellos sirvieron en la Segunda Guerra Mundial and many of them served in the Second World War, y aún están de pie. and they're still standing. Amén. Amen. Y vemos cosas buenas dichas de esta generación. And we see many good things being spoken about in them. Que es la generación más valiente, They were the bravest generation. que era una generación de gente que hacía, They were a generation that were doers. una generación que se levantaba en contra del mal, A generation that rose up against what was evil. que se levantó y se sacrificó. That rose up and sacrificed. Amén. Y mostró esfuerzo And they showed a certain strength. y una fuerza extraordinaria, A certain strength extraordinary. a tal punto de ir a la guerra To a point which they were willing to go to war. y hacer cosas valientes e increíbles. And do incredible things and showed acts of bravery. Amén. Yo serví a varios de esos soldados. I served many of these soldiers. Amén. Yo oí esas historias. I heard a lot of their stories. Oí cómo ellos estaban tendiendo línea de teléfono. I heard how they were lining up barbed wire. Línea de teléfono. Oh, telephone wire. Ok, there you go. Ya se le olvidó lo que es un teléfono con cable, hermano. So, yeah. Ve cómo hay distinción entre las You generaciones. see how there's a distinction in generations? Tanto nos hemos acostumbrado al inalámbrico. We're used to like a cellular Hermano David, connection. I'm going to pick on you today. That's okay, brother. I got you tomorrow. Gloria a Dios. Voy a recibir la bendición al rato. Amen. Amén. Así que inalámbrico, So electronically. wireless. ¿Cuántos se acuerdan, cuántos de ustedes saben cuando se usaba un alambre para conectar un teléfono a la pared? How many of you remember when you had to use a physical wire to connect to the phone? Que nuestros jovencitos no saben de eso. The youth probably don't remember this. Los que están más jóvenes que nosotros, Those that are younger than us don't remember porque this nosotros somos un poquito menos jóvenes que ellos. because we're a little bit less younger than they are. Amén. Pero ellos son tan jóvenes But they're so young that que nunca han visto el alambre conectado al teléfono. they've never seen a wire connected to a phone. Amén. Bueno, en aquel entonces Well, in those days, de la Segunda Guerra Mundial, in the Second World War, esa era la alta tecnología. that was the technology of the day. Era lo que apenas había salido. That's what was new in that time. Estaban tendiendo línea telefónica They were lining or running lines of phone. a lo largo de Europa, Then it stretched over all of Europe porque estaban tratando de hacer comunicación de telégrafo. because they were trying to communicate using telegraph. El telégrafo era el Twitter de hoy. The telegraph was the Twitter of today. El telégrafo era el SMS de hoy. The telegraph was the MS of today. El texto The text. era el Messenger, It was the messenger. el WhatsApp. It was a WhatsApp. Ahora sí me entienden. Now do you understand? Ok, pero en aquel entonces no eran letras. But in those days it wasn't letters. En aquel entonces eran pulsos. They were just I guess dots, Pulses. pulses. Y eso se traducía a letras. And that would translate into words or letters. Gloria a Dios. Pero sigo con la historia. Que no es historia, es una verdad. That's not just a history, that's reality. Hablo de un veterano que estaba tendiendo línea. There was a veteran that was Para el running telégrafo. line of telegraph. Amén. Y de repente dice que se sintió como un temblor. And all of a sudden he said he felt like a little shake. Y creyeron que era un terremoto. And they thought it was an earthquake. Y no era un terremoto. But it was not an earthquake. Vieron a la distancia It was at a distance. y vieron que venían tanques. And he saw that there was tanks approaching. Y no eran tanques americanos. And there weren't American tanks. Y no eran tanques de las fuerzas americanas. And there weren't tanks that belonged to the U.S. No eran forces. amigos. They weren't allies. Eran los alemanes. It was the Germans. Y era el preciso momento And it was a precise moment en cuando los alemanes decidieron tomar acción en aquella histórica operación. And so it was that moment when the Germans decided to take this historic action. The battle, the Blitzkrieg. The Bulge, it is the Bulge. The battle of the La Blitzkrieg. batalla del Bulge, del Blitzkrieg se llama. The battle of the Bulge.
Amén, donde y está está en los documentos de la historia. So we can see these documents in history. Amén. Cuando los alemanes decidieron tomar ese día tan definitivo When the Germans decided to take this day que cambiaría la historia de toda Europa that would change the history of Europe y todo el mundo, and all the world. y que venían cientos y cientos y cientos de tanques And there were alemanes. hundreds and hundreds of German tanks. Y hoy lo leemos en nuestros libros de historia. And now we read it in our history books. Por lo menos mi generación lo leyó en los libros de Well, historia. at least in my generation, we read it. Yo no sé si a los libros de historia de la generación que está en la escuela ahora, I don't know about the generation that's in school today, si if they, tal read vez it, le revisaron los libros if they actually read these books. y pensaron que tal vez era demasiado ofensivo Or maybe they thought it was a little too violent y lo quitaron de ahí. and they took it out of the textbooks. Pero espero que no, I hope so. I hope not. porque ustedes necesitan saber la verdad. Because y'all need to know the truth. Dile a tu vecino la verdad. Tell your neighbor the truth. Y la verdad es que aquella generación, The truth is that generation, hay muchas cosas buenas. there's many good things about that generation. Amén, pero esos no eran los únicos. But that wasn't the only generation. Amén, tenemos la generación de los boomers, We have the generation of the boomers, baby boomers. amén, los baby boomers, que son los hijos de aquellos que vivieron durante la guerra. And they're the children of the generation that lived during the war. Y después de ellos And after that, está la generación X. and then you have the generation X. Todos digan la generación X. Everyone say generation X. Y luego tenemos la generación Y. And then we have the generation X, Y. Ajá, la generación Y. We have the generation Y. Y tenemos la generación, ¿cuál es la siguiente generación? Millennials. La Then generación we have the millennials milenios o Z, ¿verdad? or generation Z. Amén. Y vemos que los de la generación Y And we see generation Y se quejan de los de generación Z. complain about generation Z. Y vemos que la generación Z And we see the generation Z se queja de la generación Y. complains about generation X. Y or mientras Y. tanto la generación X And while generation X se quedan con los brazos cruzados, just stands off and crosses their arms, viéndolos a los dos seeing both of them, y viendo que ninguno de ellos tuvo que tomar agua de una manguera. they see that they didn't have to drink of water coming out of a water hose. Siempre nacieron tomando agua de botella de agua. That they came out drinking water from a bottle. Gloria a Dios. Amén. Que ni uno de ellos pudo andar afuera corriendo a lo loco, jugando, haciendo lo That que they se les never- pegara la gana. That they never experienced what it's like to run outside and play outside. Amén. Como lo hicieron ellos, la generación How X. how they did it. Amén. La generación X se siente privilegiada. Generation X feels privileged. Es más, todos le tienen miedo a la generación X. And all the generations after are a little scared of this generation. He oído gente de la generación de los milenios I've heard people from the generation of the millennials. que dicen, vi un video también. I've seen it in a video too. Uno no se escapa de los medios sociales. We don't escape social media. Uno no se escapa de Facebook. We don't escape Facebook. Y una persona estaba hablando de la generación X. And one person was talking about Generation X. Y estaba diciendo que tenía miedo de esta generación. And he's saying that he was scared of this generation. Porque esta generación no es impredecible. This generation is unprecedented. Es impredecible. It's unprecedented. Unpredictable. Unpredictable, my bad. No se sabe cómo van a reaccionar. You never know how they're going to No react. se sabe qué es lo que van a hacer. You don't know what they're going to do. Amén. Pueden sentarse en un lugar de aire acondicionado They could sit in a room filled with AC. y se siente rico y se siente bien. It feels good. Pero igual pueden andar afuera, But also they could be outside hacer trabajos fuertes, duros, and do like hard labor jobs vivir tipo survivor. and just live as a survivalist. Amén. Y dicen, y están acostumbrados a andar afuera. And they're used to being outside. Dice, le tengo miedo a esa gente. And this person said, I'm afraid of these people. Porque ellos andaban afuera haciendo loqueras, amén, hasta que sus mamás y su papá los llamaban a entrar de nuevo a la casa. Because they were outside all day until their mom or dad called them, hey, come back in. Porque ya está poniendo oscuro. Because it's getting dark outside. Amén. Y ahora nadie puede salir en el día. Well, in time where no one could go outside, Donde los niños se quedan adentro jugando videojuegos where the kids would stay indoors y no saben cómo vivir afuera. because they don't know how to live outside. Amén. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? I'm going to say praise God.
Mucho se puede decir de las generaciones. Many things can be spoken about the generations. Y la generación, una generación nueva se puede quejar de la generación anterior. And new generation can complain about the previous generation. Y la generación que vino antes se queja de la nueva. And the generation that came before complains about the generation that comes Y se after them. apuntan el dedo. And they point their Y fingers se at each dicen other. de cosas. And they say many things. Y se faltan respeto. And they disrespect each other. Y se faltan de honra. And they dishonor each other. Pero al final de cuentas, But at the end of the day, lo que cuenta what really matters es que a quién verdaderamente es el que se ofende. is to who is really getting offended. Porque no es bueno ofender el uno al otro. Because it's not good to offend one or the other. Amén. Pero muy pocos se dan cuenta But we don't take into account this. cuando se ofende When we offend al que está arriba, the one that's sitting above, que está por encima de todo. that's above all things. Y vemos en Jueces 2:10 And we see in Judges 2:10, que toda aquella generación también fue reunida a sus padres. we see that all the generations would gather with their fathers. ¿Y de qué generación habla la palabra de Dios? And what generation are we speaking about? Para estudiar la palabra tenemos que hablar de su contexto. So to speak about the word of God, we need to find the context. Amén. No podemos solamente entrar a un verso We can't just get into a verse y tratar de entenderlo, and try to understand it. solamente a leer ese verso. Just reading that one verse. Pero si vemos el pasaje completo, But if we read the whole passage, vemos que esa generación es la generación de Josué. we see that this generation is the generation of Joshua. Todos digan Josué. Everyone say Joshua. Fue esa generación de Josué, It was that generation of Joshua's, esa generación que vino después that generation that came after, de la generación de Moisés. of the generation that came in the time of Moses. Esa fue la generación That was the generation de Josué of Joshua, que fue la que tomó la tierra prometida en aquel entonces. of who the people that took the promised land, La gente que tomó las armas the ones that took the weapons y fueron a la guerra. and went to war. Y no tan solo fueron a la guerra porque sí, And they didn't just go to war just to go to war, sino porque el Señor les dijo que estaba cansado de los pueblos que vivían en esa tierra. but it's because they heard from God saying, I'm tired of the people that dwell in this land. Y es tiempo de que ellos y todos sus pecados perezcan. And it's time for them and all their sins to perish. Y es hora de que ustedes entren y la tomen como se lo prometí now- a Abraham. And now it's time for y'all to enter into this land and take it how I promised to Abraham. Abraham, tu padre. Abraham, your father. Amén. Y esa generación de Josué, And that generation of Joshua's, vemos que es una generación de acción. we see it's a generation of action. Pero más que acción, And more than action, fue una generación de obediencia. they were a generation of obedience. Cuando la generación previa When in the previous generation, era una generación de desobediencia, it was a generation of de disobedience, rebelión, of rebellion, de ir en contra. to go against. Cuando pensaban que iban en contra de Moisés, When they thought they were going against Moses, cuando pensaban que iban en contra del liderazgo, when they thought they were going against the leadership in that time, en verdad iban en contra de Dios. in reality they were going against God. Y Dios los perdonó 10 veces, And God forgave them 10 times. porque 10 veces se rebelaron en contra de Él. Because 10 times they rebelled against him. En los 40 años que estuvieron en el desierto, In the 40 years that they were in the desert, Dios los tuvo que perdonar 10 veces. God had to forgive them 10 times. Eso es algo que nunca oímos en una prédica. That's something we don't hear about in a preaching. Eso es algo que casi nunca se oye en un estudio bíblico. And we never hear about this in a Bible study. Amén. Amen. Pero fueron 10 veces que el Señor tuvo que tener paciencia, But it was 10 times that God had to exercise patience tolerar, and tolerance, tener paciencia, being patient, como quien dice, aguantarse, and like supporting. aguantarse. I mean, Hold on, hang on. hanging on, I guess. Contar hasta 10. Counting to 10. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 40, 4, 56, 56, 84, 84, 95. 95. ¿Ah? 10 veces tuvo que aguantar el Señor. 10 times God had to be patient. Es como que cada 4 años It was every other 4 years. parecía que ellos hacían algo grande en rebelión en contra de Dios. Every 4 years they would do something in rebellion against God. Cuando Dios estaba listo para que ellos entraran a la tierra When prometida. God was willing for them to enter into the promised land, Porque nomás se toman 11 a 12 días. because it just takes 11 to 12 days.
Solamente son 11 a 12 días They're just 11 or 12 days para caminar una línea recta a entrar a la tierra to prometida. walk a straight line into the promised land. Solamente son de 11 a 12 días. It's only 11 to 12 days. Solamente, It's only, no años, it's not years, días. it's days. Dile a tu vecino, son 11 días. Tell your neighbors 11 days. Pero ellos anduvieron en el desierto 40 años dándole vueltas. But they were in the desert 40 years just going around in circles. Comparen esos números. Compare those numbers. 11 a 12 días 11 to 12 days. y prefirieron andar correteando detrás de las liebres en el desierto. And they decided to go chasing the jackrabbits in the desert Por 40 años. for 40 days. I mean 40 years. 40 años. 40 years. Por rebelión, por desobediencia. Because of rebellion and disobedience. El Señor dice a la derecha, ellos dicen a la izquierda. God says to the right and they go left. El Señor dice avancen, ellos dicen por qué. God says go forward and they say why. Gloria a Dios. Praise God. Pues vemos la nueva generación de Josué. And so we see the new generation of Joshua, Una generación que sí pudo obedecer a generation that could overcome y que pudo obedecer. and could obey. Y porque obedecieron, And because they obeyed, fueron adelante. they went forth. Ellos sobrellevaron. They overcame. Amén. Gloria a Dios. No por obediencia a un hombre, Not because they're obedient to a man, sino porque obedecieron a Dios it's because they're obedient to God en seguir su liderazgo. and follow his leadership. Amén. Pero luego vemos en Jueces 2:10 So we see in Judges 2:10, que todo viene a su fin. everything comes to an end. Todo viene a su fin. Everything comes to an end. Amén. Aunque somos jóvenes. Even though we're young, Muchos somos muy jóvenes. many of us are young. Otros somos un poquito menos jóvenes. How many of us are a little less younger? Muchos tienen tanto cabello en la cabeza Many have a lot of hair in their head que necesitan las tijeras entresacadoras que tienen dientes para cortarse el that you cabello. need these big old scissors with teeth to cut your hair. Amén. Yo me acuerdo de esas. I remember those. Yo me di el lujo de tener mucho cabello. I was a man with a lot of hair back in the day. Tengo testigos. I have witnesses. O no están aquí, They're not here, pero tengo testigos. but I have witnesses Que tenía que cortarme la cabellera, la melena, that I had to cut my hair off con esas tijeras with those que tenían scissors dientes. that have teeth Porque tienen más superficies filosas. because their teeth are a little sharper. Tienen muchas superficies They got more teeth que cortan that cut y se corta más rápido. and they cut faster Porque tengo mucho pelo. Bueno, Because- tenía mucho pelo. because I had a lot of hair. Tenía. I had. Yo soy un poquito menos joven. I'm a little bit less younger, Hay muchos más de ustedes que son más jóvenes. and then there's more of you that are younger. Amén. Pero luego But then no entendemos. we don't understand. Mientras más jóvenes somos, The more younger we are, déjame repetir esto de nuevo. let me repeat this. Mientras más jóvenes somos, While we're more younger, menos pensamos en eso. the least we think of these things. Menos pensamos en que todo va a llegar a un fin. The less we think about how everything's going to have an end. Amén. Y de la misma forma, la vida humana va hacia esa dirección And all humanity is going in that direction también. also. Amén. Y terminó esa generación de Josué. And so Joshua's generation came to an end. Y esa es toda la generación de la que habla el versículo. And that's the generation which this verse is speaking about. Dice el versículo 10, toda aquella generación también fue reunida a sus padres. And so chapter 10, verse 10 says, and all that generation were gathered unto their fathers. Fueron reunidas a sus padres. They were gathered to their fathers. En otras palabras, fueron a sus padres donde sus padres estaban. Sus padres ya habían pasado de esta vida. In other words, they returned to their fathers. Their fathers already had passed on from this Y life. como hablando bíblicamente, Biblically speaking, ellos ya fueron a dormir, they went to go sleep, a descansar. to go rest. Amén. Igualmente esa generación And also that generation fue a dormir, fue a descansar went and slept with their, con sus padres. with their fathers. Y vemos que se levantó después de ellos And we see now that after them arose otra generación que no conocía a Jehová, another generation that didn't know the Lord, ni la obra que él había hecho por Israel. nor the works which he had done for Israel.
Vemos una generación que no conocía a Jehová. We see a generation that didn't know the Lord, No sabía quién era el Dios de Israel. didn't know who the God of Israel was. Desafortunadamente no conocía al Dios de sus padres. Unfortunately, they didn't know the God of their fathers. Amén. No pusieron atención a conocer de Él. They didn't put attention to know Him. No pusieron atención de conocer sus caminos. They didn't put attention to know His ways. ¿Para qué poner atención a sus caminos? Why put attention to know His ways? Amén. Ellos no lo hicieron, They didn't obey. ni hicieron, ni habían sabido de la obra que Él, Jehová, que Dios había hecho por Israel. Nor had they known the works that which He had done for Israel. Ellos no presenciaron ni experimentaron cuando el Señor abrió el Mar Rojo. They didn't see or experience when God opened the Red Sea or the sea. Ellos no experimentaron cuando el Señor mandó las 10 plagas a Egipto. They didn't witness when God sent the 10 plagues to Egypt. Ellos no experimentaron cuando el Señor les dio los 10 mandamientos They didn't witness when God gave them the 10 y el commandments resto de las instrucciones. and the rest of the instructions. En otras palabras, la explicación de los 10 In mandamientos. other words, the explanation of the 10 commandments. Ellos no experimentaron, They didn't experience amén, todos los milagros que Dios les hizo en el desierto. all the miracles that God did in the desert. A pesar de la rebeldía, And even though they were rebellious, a pesar de toda la desobediencia, and although they were not obedient, a pesar de su falta de fe, and even though their lack of faith, el Señor hizo milagros en el pueblo. God performed miracles in His people. Mientras estaban en el desierto, While they were in the desert, ahí entre los alacranes, there in the midst of the Amorites, los alacranes, oh, the scorpions. amén. Cuando salieron las víboras, When the serpents came out, el Señor le dijo a Moisés, levanta una varilla, una vara, God said, Moses, put a staff in the con, middle con un travesaño with a cross piece going through, y enreda ahí una serpiente de bronce and then put a serpent around the cross que está bruñida, bien cepillada, bien brillosa. that's very clean and very shiny. Que la gente vea esa, So when the people see this, ellos serán salvados de su castigo that they would be saved from their y no punishment, mueran de las picaduras de las and that serpientes. they wouldn't die from the bites of the serpents. Tanto hizo Dios por ellos, Many things did God do for them, pero esta generación no sabía de ninguna de ellas. but this generation didn't know any of this. Y si usamos un principio muy especial para estudiar la palabra de And Dios, so we're understanding this concept that's very important in the Word of God. el principio de usar palabras y frases similares, To use the similar like words or phrases. es un principio bíblico. It's a principle that's very biblical. Es un principio bíblico que los apóstoles usaban. It's something that the apostles use. ¿Ah? Ellos estudiaban la Biblia de esta manera. They study the Word of God in this way. Ellos veían palabras que se repetían en los versículos. They would see the words that were being used in different verses. Amén. Si había una palabra que estaba repetida en Oseas, And so if they saw a word being used in Hosea, ellos la veían en el libro de Jueces. they would read it in the book of Judges. Y porque esos dos versículos tienen la misma palabra Because these verses have the same word in it. o una frase similar, Or a phrase that's very similar. esos versículos están conectados These verses are very connected. y tienen algo que enseñarnos. And they got something to teach us. Así que nos vamos a Oseas, So we're going to turn to the book of Hosea, capítulo 4, chapter 4, versículo 6. verse 6. Porque en Jueces 2:10 vemos que se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. So in Judges 2:10, we see a generation that rose up that didn't know the Lord of Israel, Y no sabía de la obra que él había hecho por Israel. nor did they know the works that he performed in Israel. Amén. Y vemos en Oseas 4:6, And we see in Hosea chapter 4, verse 6, de la misma forma, of the way that in the same way vemos que Oseas habla al pueblo that Hosea speaks to the people y habla a los sacerdotes and speaks to the priests y les dice, and tells them, mi pueblo fue destruido my people are destroyed o es destruido or is destroyed, porque le falta conocimiento. for they lack knowledge. Vemos en Oseas que el pueblo es destruido porque le falta conocimiento. We see in the book of Hosea that people are destroyed because they lack knowledge. Y vemos que
en Jueces And we see in Judges, que se levantó una generación a generation rose up que desde que no conocía a Jehová. that didn't know the Lord. Una generación que no conocía a Jehová. A generation that didn't know the Lord. Todos digan conocimiento. Everybody say knowledge. Todos digan conocimiento. Everyone say the word knowledge. Vemos una generación que no conocía a Jehová. We see a generation that didn't know God. Y vemos en Oseas 4:6 And we see in Hosea 4:6 otra generación another generation que no conocía a Jehová. that didn't know God. Todos digan, ay, Everyone say I. hermanos, no conocían a Jehová. Brothers, they didn't know God. No conocían de Dios. They didn't know of God. No reconocían a Dios. They No, didn't recognize no God. alababan a Dios. They didn't worship God. No tenían a Dios en su lugar. They didn't have God in their houses. No tenían atención a Dios. They didn't put attention to God. Amén. Amen. Ni la obra que él había hecho por Israel. Nor the works that God did for Israel. Amén. Y vemos que el Señor le dice, el pueblo es destruido porque le falta conocimiento. So we see God speaking to his people, says, my people are destroyed for lack of knowledge. Conocimiento. Knowledge. Pero el conocimiento, But knowledge, para poder entender más to be able to understand more de qué habla el Señor cuando habla de conocimiento. of when God says the word knowledge, what it really means. Nunca terminamos de leer ese versículo. We never finish reading this verse. Nos quedamos con mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. We stop at my people are destroyed for lack of knowledge. Fin. That's it. Es lo único que hablamos del versículo. That's the only thing we speak about the verse. Pero nunca vamos a ver la causa por la cual le faltó conocimiento. But we never look into the cause which causes this. Por cuanto desechaste el conocimiento, Because thou hast rejected knowledge, yo te echaré del sacerdocio. I would also reject thee. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, And because you have forgotten the law of your God, también yo me olvidaré de tus hijos. I will also forget your children. Amén. Amen. Ahora vemos más claramente So now we see clearly qué es lo que significa no conocer a Dios. what it means to not know God. Amén. Nosotros en este siglo And us in today's day, pensamos que el no conocer a Dios we think that not knowing God es darnos la vuelta, is going in a circle, darnos la vuelta, turning around, dar la espalda, giving our backs, no venir un domingo, not showing up no one venir los Sunday, miércoles, not coming Wednesday, uno que otro, one day, ¿ah? No reconocer a Jesús. not to recognize the Lord Jesus. Amén, pero verdaderamente But really, lo que significa what it really means no conocer a Dios to not know God es no conocer su palabra, is to not know His Word, es no buscar su palabra. is to not look for His Word. Y no tan solo buscar su palabra. And not just only looking for His Word, Amén. Porque puede haber gente que que colecta su palabra. because there could be people that collect His Word, Puede haber gente que colecta diferentes versiones. that there's people that collect different versions Como of His quien Word, tiene una colección de carritos or who has a collection of o de tarjetas de deportes, de béisbol, de or fútbol, de béisbol. someone. It's like having someone that collects baseball cards. Amén. Es algo muy popular en los Estados Unidos. It's very popular in the United States. Amén. Pero dice la palabra de Dios, But the Word of God says, porque olvidaste la ley de tu Dios, because you had forgotten the law of your God, yo me olvidaré de tus hijos. I will also forget your children. Es algo duro. It's something very hard. Conocimiento de la palabra de Dios. Knowledge of the Word of God. La manera que nosotros le hacemos entender al Señor The form that, in the way we make God understand que lo conocemos that we know Him, es cuando hacemos caso a su palabra. when we show that we take heed or attention to His Word, Es poner atención a su palabra. is to put attention to His Word. ¿Poner atención para qué? And putting attention to His Word for what reason? Para que la palabra de Dios obre en nosotros So the Word of God can work in ourselves.
para que nosotros cambiemos, so we can change, para nosotros caminar conforme a su palabra. so we are able to walk according to His word, Podemos actuar conforme a su palabra. so we can behave in accordance to His word. Amén. Amen. Pero el hecho de que The, no, act, de que no busquemos su palabra, the act of not looking for His word, el hecho de no estudiar su the palabra, act of not studying His word, el hecho de que no buscamos the acts of we don't look for lo que dice allá arriba en aquella pared. what on that wall says. Amén. Aquella pared a la que estoy apuntando, allá la que está por donde está la. Back there on the wall, sonido. what it says. Amén. Eso es lo que verdaderamente es falta de conocimiento. That's really what it is to mean lack of knowledge. Pero una cosa que nosotros tampoco entendemos And another thing we don't understand, es que nosotros desechamos el conocimiento. that we also reject the knowledge. Nosotros desechamos el conocimiento. We also reject the knowledge. Porque es lo que dice el Señor, dice, por cuanto desechaste el conocimiento, Because the Lord said, because you have rejected knowledge, el pueblo se muere por falta de conocimiento. the Lord said, my people are destroyed for lack of knowledge. Pero la razón por la cual al pueblo le falta conocimiento But the reason why people lack this knowledge es porque el pueblo desecha el conocimiento. is because they reject this knowledge. Es porque el pueblo desechó el conocimiento. It's because they reject the knowledge. Es por eso que no nos gusta leer la segunda parte de este versículo. And it's the reason why we don't like to read the second part of this verse. Porque es una medicina muy amarga. Because it's a very bitter medicine. ¿A cuánto le gusta la medicina? How many like medicine? Veo una mano levantada allá de We una see niña a little hand over there being raised. ¿Sabes por qué? You know why? Porque le gusta el jarabe de cereza, de seguro. I don't know. They like that cherry flavor. Ah, pero ¿cuál de ustedes les gusta la medicina? So how many like the medicine? Exactamente, ninguno de ustedes levantó la mano. Exactly. Nobody raised their hand. A nadie le gusta la medicina, especialmente cuando es agria. And no one here likes the medicine, especially when it's bitter. ¿Usted cree que una persona que tiene cáncer le gusta que le hagan quimioterapia? You think that someone that has cancer likes it when they perform chemotherapy? ¿Usted cree que una persona que tiene cáncer le gusta que se le caiga el pelo? You think that someone with cancer likes to have their hair fall out? Porque yo no tengo cáncer, me cayó por otra cosa. I don't have cancer, thank God, but Gloria. that's not the reason why my hair fell. Aleluya. Dios lo reprenda, en nombre de Jesús. Leolamlo. God ¿Verdad que rebuked sí? it. ¿Ah? Con respeto a esos, sintiéndome mal y uno comiserando con esa gente que no le gusta. No quisiera que alguien pasara por eso, honestamente. I wouldn't like for someone to go past through that situation. ¿Ustedes honestly. creen que a una persona que está enferma le gusta que pasar por quimioterapia? You think that someone that's sick likes to go through chemotherapy? ¿Usted cree que una persona que tiene diabetes le gusta que le amputen los pies? You think that someone with diabetes likes it when they have to puncture their legs or cut them? ¿Usted cree que a una persona que tiene problemas renales, que tiene problemas en sus riñones, le gusta que tener que irse a conectar a una máquina para que le hagan diálisis? You think that someone with kidney failure or problems with their kidney likes to have dialysis performed on them? ¿Usted cree que a un pueblo que está en pecado You think that a people that is in sin le sabe rico cuando le dicen, mira, aquí estás fallando? feels good when someone's telling them, "Hey, look, you're failing. Esto es lo que tú estás fallando. And this is where you're failing." Esto es lo que está pasando en Israel en ese momento. That's what's passing in the people of God in this moment. En el tiempo justo después de Josué In the time just after Joshua y en el tiempo de Oseas, and in the time of Hosea, cuando se dividió el reino when the kingdom was divided y los de Judá se quedaron en el sur and the Judah stayed in the south y los de la casa de Israel se quedaron en el norte and those from the house of Israel stayed in the north. y los del norte quisieron darle, como decimos vulgarmente en México, le quisieron dar vuelo a la hilacha. And so the northern kingdom just wanted to say, be done with it. Quisieron hacer lo que ellos quisieran. They wanted to do whatever they wanted to do. Es lo que dijeron. Dijeron YOLO para darle vuelo Oh, they say YOLO. y para pecar y para hacer lo que nunca habían hecho. So they can go out and sin and do whatever they want to do. Para hacer lo que sus papás le dijeron que no hicieran. To do those things that their parents told them not to do. ¿Ah? Para hacer lo que todos los maestros de escuela dominical le hicieron que no hicieran. To do those things which the Sunday school teachers told them not to do.
para hacer todo aquello que los líderes en la iglesia les dijeron que no hicieran, To do those things that all their leaders in church told them not to do. a decirles lo que el hermano pastor les dijo que no hicieran. To do those things which pastor told them not to do. Estoy hablando del reino del norte. I'm talking about the northern kingdom. Amén. Ahorita todavía no lo traigo acá más cerca. I still haven't yet brought it here a little closer. Amén. Esto es lo que el Señor les está diciendo a esta gente. This is what God is telling these people. Les faltó conocimiento de la palabra de Dios. They lack knowledge of the word of God. Y si no lo conocen la palabra, no conocen a Dios. And if you don't know the word of God, you don't know God. No soy yo, It's not I. es la palabra que lo dice. It's the word of God that says it. Si nosotros somos un pueblo bíblico, If we're a biblical people, si nosotros vamos a ser discípulos de Jesús, and if we're going to be disciples of Jesus, debemos dejar que su palabra hable. we need to allow the word of God to speak. Porque después de todo, Because after all things, vemos en Salmo 138, we see in Psalms 138, versículo 2, verse 2, te alabaré, Señor, te glorificaré sobre encima de todas las cosas. I will worship you, God, above all things. Estoy parafraseando. I'm paraphrasing. Pues al final de ese versículo, And at the end of that chapter, Versículo or 2. verse 2, dice, porque has enaltecido tu palabra You have- sobre todo tu nombre. that you have exalted your word above your name. Dáselo fuerte al Señor si Give lo it to crees. the Lord, amen. Dice, porque has enaltecido tu palabra sobre todo tu nombre. Because you have exalted your word above your name. En otras palabras, todo lo que es el nombre de Dios, In other words, everything that includes who God is. sin entrar a un estudio detallado acerca de la esencia de Dios, la Without going unicidad too de deep into Dios. the knowledge of God, the oneness of God. Amén. Y antes de entrar una descripción del tema más profundo, And before we get into a topic very que deep, aquí que podemos quedar hasta las 4, 5, 6 de la tarde because if we speak about this, we could stay till 4 or 6, hablando de eso, talking about this verse. pero ninguno estamos listos. But none of us are ready for that. Amén. Amen. Pero todo lo que es el Dios, But everything that is God, todo lo que es el nombre de Dios, everything that is the name of God, todo lo que es su nombre, everything that includes His name, Jehová Rafa, Jehová Nisi, Jehová Shalom, Jehová Mekadoshenu, Jehová Tzidkenu, Jehová, tú ponle nombre, El Elyon, El Shaddai, put the name. El Olam. Tú ponle el título que Dios dice que es su nombre. You Dice, put por the encima title de that todo belongs to eso, God, and above all this, por encima de toda característica de Dios, above all the characteristics of who God por is, encima de todo poder y gloria de Dios, above all the power and glory that belongs to God, Él ha enaltecido su palabra. His word is exalted. Por encima de todo eso. Above all that, ¿Me están entendiendo a Are you qué understanding? magnitud? the magnitude, ¿A qué magnitud Dios ha exaltado su palabra? just how great the magnitude His word is above everything. Su palabra. His word, Su palabra. His word, Que Él la tiene en forma física. that I have it in physical, Pero yo la tengo aquí 40 versiones. but He has it in His phone. Gloria a Dios. Y no pesan tanto, gloria a Dios. It doesn't weigh too much. Hubiera traído una gran bolsa tratando de cargar todos esos libros. I would bring a big bag filled with books. Pero para que entendamos la magnitud de cómo Dios ha exaltado su palabra por encima aún de su propio nombre. So we can understand just how great God has magnified His word above all His names. Hermanos, ¿podemos tener una mejor apreciación de lo que Dios está diciendo? Can we appreciate just what God is saying? Ahora tenemos una apreciación más clara acerca de qué es lo que Dios piensa acerca de su palabra. Do we understand what God thinks of His word a little bit better? Eso es lo que Dios piensa de su palabra. That's what God thinks of His word. Él ha levantado por encima de todo lo que significa su nombre. He puts it above whatever His name Para que signifies. nosotros entendamos qué tan importante la palabra de Dios debe ser para nosotros. So we may understand just how important His word should be for us. Y miren lo que hace el pueblo. And look what His people do. No quiere nada que ver con su palabra. They want nothing to do with His word. Y por eso, And this is why. y por ende, therefore, And this is why. no quieren conocer a Dios. They don't want to know God. Y el Señor es muy claro, les dice en Oseas 4:6, And God is very clear in Hosea chapter 4 verse 6. les faltó conocimiento, They lack knowledge. conocimiento de la palabra. They lack the knowledge of God. Me están desechando. They're rejecting me.
Rechazan su palabra They reject His word. porque ellos rechazaron y por eso lo rechazan a él. This is why they reject Him. Dice él, por cuanto desechaste el conocimiento, They say, because you reject the knowledge, porque desechaste el conocimiento, because you reject the knowledge, yo te echaré del sacerdocio, le dice. I shall be no more a priest to you. Or you shall no longer be a priest to me. Y mira lo que dice después. And look what He says afterwards. Y porque olvidaste la ley de tu Dios. Seeing you have forgotten the law of your God. Dile a tu vecino, Tell your neighbor, se olvidaron, dile. they tell them they forgot. Dile, se olvidaron. Tell them they forgot. Dile a tu vecino, se olvidaron. Tell your neighbor they forgot. Dice el Señor, y porque te olvidaste la ley de tu Dios, And because you have forgotten the law of your God, yo también me olvidaré de tus hijos. Dice I él. will also forget your children. Hermanos, Brothers, el no conocer a Dios and not knowing who God is, verdaderamente and truly, es la definición de ese término, the definition of that term, no conocer a Dios, to not know God, significa olvidarte de su palabra, it signifies forgetting His word, dándote la vuelta a su palabra, Turning dándole your- la espalda a su palabra turning your back on His word, y olvidarte de su ley. and to forget about His law. Ahí está, It's right there. el Señor lo dijo. The Lord said it. Yo no lo escribí ahí. I didn't write it, it's there. Yo no le hice una edición especial antes de comenzar el servicio. I didn't make a special addition to the Word of God. Amén. La palabra ya ha estado ahí por miles de años. The Word of God has been there for thousands of years. Su pueblo es destruido My people are destroyed. porque en el original dice mi velija da'at. And the original says, Mi velija da'at es lo que dice. Y mi velí significa faltó, es lo que se traduce como faltó. it means that it's not there. Faltó. It's not there. There's a lack. It's a lack. Hada'at es conocimiento. Hadak is knowledge. Amén, pero cuando dice faltó, When it says that they lack, si vamos a la raíz, if we go to the root y word, pongan atención a esto, just put attention to this. porque la raíz de esa palabra, Because the root of this word, esto te va a hablar a ti ahorita. this is going to speak to you right now. Esto te va a hablar a ti ahorita. This is what's going to speak to you right now. La palabra significa The word means desgasto, to wear out, to become old, hacerse viejo. to become old. Es lo que significa en el original, That's hacerse what viejo. the root word means. Y a nosotros que nos gustan las cosas nuevas, And to those that love new things, porque a todos nos gustan las cosas nuevas. because we all like new things. Se me hace que ya hablamos de esto la del domingo pasado, ¿verdad? We spoke about this last week. Las cosas nuevas. The new things. A mí me encantan las cosas nuevas. I love new things. Hermano Kevin sabe que a mí me encanta el 2023 Corvette Brother CR8. Kevin knows that I like the 2023, the Corvettes. Me gusta, está bonita esa cosa. They're real nice. Esa máquina está bonita. That's a fine piece of machinery. Está bonita. It's fine. Sí, está bonita, hermano Kevin. Yo sé que a ustedes les gustan los Lamborghinis, a mí me beautiful. gusta el Corvette. Brother George really likes the Corvettes. Soy muy americano. He's very American. El hermano que se me dice que quiere un Ferrari. I like the Ferraris. Bueno, you like Ferrari too? Nah, So es 2 contra 1 I ahora. like trucks. Ah, ok, no, I está like bueno, estamos bien. La gloria a Dios. Amén. Todos nos gusta lo nuevo. No es malo que nos gusten las cosas nuevas. It's not Nos bad gusta that we like the new saber things. la novedad. Oh, mira eso es nuevo. Oh, mira aquello. But the novelty is like, oh, look at that. It's new. Hablamos de que nos gusta mucho la novedad y no es nada malo. We Que nos like guste la novedad. novelty stuff, and there's nothing wrong with that. El problema The problem es que las cosas que importan, the things that really las matter, cosas que verdaderamente importan, the things that really matter, las cosas que verdaderamente importan en esta vida, the things that really matter in las this life, cosas que son de vida o de muerte en esta vida. the things that are life or death in this life. En otras palabras, una de esas cosas es la palabra de Dios. In other words, it's saying it's the Word of God. La palabra de Dios es una de esas cosas The Word of God is one of these things. que son críticas en nuestra vida, They're very, very critical in our lives. que son de una gran magnitud en nuestras vidas. That they're very important in our lives.
Aún en la vida del que no cree, Even in the lives of those that don't believe, la palabra de Dios es de gran importancia a su vida. the word of God is of a great importance in their life. Porque va a llegar el día del juicio Because the day of judgment will come. y ellos van a ser juzgados conforme a esa palabra también. And they're going to be judged according to the word of God. Y va a ser peor para ellos And it's going to be worse for them cuando alguien les trató de hablar, when somebody tried to tell them, pero ellos no quisieron oír. but they didn't want to hear. Pero también aún va a ser peor But then it's also going to be worse for those para el que se supone que es de casa. that supposedly they are belong to the house. O sea, nosotros, todos digan Alright. nosotros. Or to say us. Everyone say us. Está duro hacer eso. This is Está a duro little, aplaudirle a eso. it's a little hard to give a applaud to this. Es duro aplaudirle a eso, It's hard to applaud to this. pero no podemos negar But we can't deny it. que el juez comienza por su casa. That judgment begins at his house. El juez comienza a juzgar en su casa. The judge begins to judge in his own house. Y de una vez tenemos que tener bien claro en nuestras mentes, hermanos, So we have to have it really clearly in our minds de estar preparados, to be prepared. porque el Señor va a empezar aquí con nosotros primero. Because God is going to begin to deal with us here first. El que pudo oír Those that were able to hear y oyeron and heard y aún fueron bautizados and were baptized y un día hablaron en lenguas, and one day spoke in tongues, pero ya no quisieron seguir. but they no longer wanted to serve. Vinieron y se sentaron They came and sat el down domingo on Sundays y pensaron que eso era suficiente and they thought that it was sufficient y ya, and no cambiaron su vida, and they didn't change their lives porque ya hablaron un poquito en lenguas, because they speak a little bit of tongues. ya fueron bautizados en el nombre de Jesús, They are baptized in the name of Jesus. pero ya no necesitaban entender más de la palabra. But they no longer needed to understand more of the Word of God. Hermanos, el juez comienza por su casa Brothers, the judge starts at his house. y yo no soy el juez. And I'm not the judge. No, No, ese es el problema, that's the problem. que el juez That the judge, en aquel día in that day, va a tener que dar justicia, he's going to have to va a do tener que justice. impartir justicia He's going to have to impart impart justice a cada uno de nosotros. to everyone here. Y antes de que trate con el que está allá afuera, que no se arrepintió, And before he judges those that are outside that hadn't repent, va a comenzar conmigo he's going to start right here with me. y yo no voy a ser el único. And what am I going to do? Vamos a ser todos. It's going to be all of us. Comienza con nosotros. It starts with us. Amén. Amen. ¿Por qué? Porque si olvidamos ahora tráelo aquí a nosotros. So now we're bringing it to us. Si pensamos en las novedades, nos gusta lo nuevo. If we think about the novelties and the new things, we like it. Pero mira lo que pasa con la palabra de Dios. But look what happens with the Word of God. Mi Belí, Balá, hacerse viejo, To become old que estar fuera de moda, is out of what's in today's culture. estaba fuera de moda. It was out of, out of culture, It was out of ¿cómo se dice? It's out of style. out of style. Eso es lo que significa la palabra original. That's what the original word means. La palabra de Dios The Word of God, estuvo fuera de moda, it was out of style, fuera de estilo. out of style. Ya no, era una cosa vieja. It was something that was old. Eso ya no se aplica a nosotros. That no longer applies to us today. Ah, viene el hermano Jorge a predicar de lo mismo. Brother George is going to speak about the same thing. Mientras el Señor quiere que se predique acerca de eso, If God wants us to preach on this topic, el Señor va a seguir trayendo gente que prediquen acerca de esto. God is going to continue to bring people that preach this topic. Porque nosotros no podemos y se pueden poner de pie. And because we can't do this, and brothers, you can stand on your feet. Hermano y hermana, Brother, sister, no puedes correr el riesgo you can't run the risk que la palabra de Dios that the Word of God, se vuelva una cosa vieja en tu vida. that it becomes something old in your life. Porque esa es la palabra que se usa en el original. Because that's the original word that's used in the language. Es lo que sucedió en sus vidas. That's what happened in their lives. Ellos dijeron otra vez lo mismo. Ya, They said in their hearts, again with the same thing, ya no quiero oír eso. I don't want to hear this.
A ver, tócame la nueva canción de... ¿Quién? ¿Quién es el famoso hoy? Who's a famous songwriter? Había una Becky G por ahí, no sé. Ah. I'm sorry, ahora sí entiendo que ya me oigo como los abuelos que decían, ¿y quién es Brother ese? George is showing his age right Aquel now. yankee, ¿quién es aquel yankee? Brother George. Ya saben de quién hablo, ¿verdad? Y'all know who he's speaking about. Allá que le andaban al reggaetón. Those that were out there in Bueno, reggaeton. pues ahora me siento así, porque no sé quién es el que anda ahí, Brother George no longer knows who's popular que, today. de moda, Who's in style. los nuevos, The new. los que dicen que están pegando ahora, Those that are in los today. que son populares, Those that are popular today. la gente con lo que los demás pierden su tiempo. The ones that people spend their time wasting on these people. ¿Ah? The starlets le dicen. ¿Cómo se llama aquel que cree que es conejo? Vamos a decirlo, vamos a poner esa forma. Bad Bunny. Conejito malo. Yeah, Bad Bunny. Dios lo ayude. God help him. Dios lo ayude. God help him. Honestamente, Dios lo ayude. Honestly, God help him. Porque ahorita está obteniendo más millones que otros cantantes Because muy famosos. He's obtaining more money than most, more better famous Y artists, se le está subiendo la cabeza. and it's going to his head. Ahorita no le hablen de Dios. Right now, they don't talk about God ¿Por qué no va a hacer caso? because he's not going to pay attention, Porque no tiene el corazón. because he doesn't have the heart, Porque su corazón está en otra cosa. because his heart is in something else, Porque la palabra de Dios because the word of God está fuera de moda. is old, it's out De of acuerdo style, al corazón de este cantante. according to the heart that belongs to the singer. En el corazón de este cantante, la palabra de Dios es una cosa antigua. In the heart of the singer, the word of God is something old. ¿Dónde están los jóvenes hoy en día? Where are the young people today? Jóvenes, Young- jóvenes. Youth. No puedes permitir que la palabra de Dios sea algo viejo en tu vida. You can't allow the word of God to be something old in your life. Todos están corriendo el riesgo de que se modernizan tanto Everyone is running the risk that they're becoming so modern que creen que la palabra de Dios es antigua y no es moderna. that they start to think that the word of God is ancient and is old. Y ya no es ya no se aplica a estos tiempos And modernos. you no longer should apply it in today's day. That the word of God does not work in today's modern day. Eso es una mentira de Satanás. That is a lie from Satan. Amén. No se dejen engañar. Don't allow yourself to be deceived. Porque en aquel entonces la palabra de Dios se volvió un estilo de moda pasado. Because in those days, the word of God became out of style. Y por eso se olvidaron de ella. And this is why they forgot about it. Y lo que verdaderamente hicieron es le dieron la espalda a Dios. And in reality, they turned their backs on God. Porque Dios dice que Él ha exaltado su palabra por encima de todo su nombre. Because God said, I have exalted my word above my own name. Si nos pueden ayudar con las luces. And now if you can help me with the lights.